Buenos días otra vez. No hemos podido hacer pausa ni café y daremos comienzo al primer bloque del coloquio titulado La República bajo escrutinio. Esta mañana teníamos previsto la intervención de 5 ponentes, pero por desgracia el primero de ellos, Joan Torrens Junca, está de baja médica, no puede estar con nosotros, coincidiendo con la redacción final de su tesis, que trata precisamente sobre la corrupción y el régimen republicano, o en el régimen republicano. Y es una lástima porque nos habría sido muy sugerente sus aportaciones, muy útil en el coloquio. Aunque probablemente la Segunda República no significa el único legado de corrupción en relación con la guerra civil, sino deberíamos de contar el legado de Marruecos, el legado de la campaña moralizadora de Primo en los últimos meses del 23, 24, bueno, hasta llegar incluso al 25, pero bueno, sobre todo más intenso hasta los primeros meses del 24. O por ejemplo, nosotros cuando hemos estado valorando la evolución de la corrupción o el análisis de la corrupción en la larga duración, pues nos resultaba interesante algunos puntos de coincidencia que podía haber en el discurso contrarrevolucionario de principios del siglo XX con el discurso contrarrevolucionario de guerra civil y primer franquismo, en el sentido de que hay que eliminar, que hay que hacer una terapéutica en relación con esa parte enferma del cuerpo político, que había que eliminar, que la corrupción es consustancial al pecado original, pero que es necesaria esta terapéutica. Y esto fue una parte del discurso existente en el primer tercio del siglo XIX. Y en cambio, ¿qué sucedía cuando la gran campaña anticorrupción promovida por sectores, por Primo de Rivera, pero sectores partidarios del régimen militar y del conservadurismo en general, no deciden hacer una gran campaña de moralización, o sí, en qué términos, o no recogen ese legado, o si ese legado de la campaña de moralización fue recogido o no durante la Segunda República. En todo caso, sí que la crítica de la derecha durante la Segunda República fue el enchufismo, utilizando la palabra moderna, del enchufe, y de la existencia de pluriempleo por parte de diputados del bando republicano. Pues este era el tipo de reflexiones que nos venían más, a la mente, y luego lo que evidentemente ha planteado Gemma con respecto a los dos bandos y la existencia de concepciones de la corrupción en cada tradición, cada cultura política. Por lo tanto, estas preguntas del influjo regeneracionista en la gobernanza republicana, la continuidad o no de prácticas extendidas en otras épocas y en todos los gobiernos, como fue el caso, por ejemplo, del dinero destinado a los gastos reservados que durante la Segunda República se aumentó en relación con épocas anteriores, etc. Bueno, dicho esto, y seguramente pues, en torno a estos límites y los umbrales de la moral y de lo legal en un conflicto bélico, y tal como nos ha sugerido hace pocos minutos el profesor Enrico Celay, de manera tan sugerente, ignorar o rechazar una norma que no quiere decir leyes, normas que no son positivizadas como leyes, me parece un muy buen planteamiento inicial. Permítanme que pase a presentar rápidamente a los dos primeros ponentes, que son Joan Esculias y Josep Puig. Os presentaré muy brevemente para que dé comienzo a Joan Esculias con su intervención. El profesor Joan Esculias es docente en la Universidad de Vic, se doctoró en la Universidad Pompeu Fabra bajo la dirección de Enric Celay, con una tesis sobre Josep Tarradellas, dels orígens a la guerra civil, continuaba el título. Posteriormente ha seguido 2 líneas principales, una de ellas ha sido el estudio del nacionalismo y del separatismo catalán en sus diversas vertientes, sobre todo desde inicios de siglo hasta la guerra civil,
y el posterior exilio. Y en segundo lugar, ha dado continuidad a la mirada biográfica con sus libros sobre Ernest Lluch, Domènec Latorre, Josep Fornas, que fue hecho colaborador de Tarradellas. En este último caso, premio Carles Rahola el año 2022. Joan Escurias es además uno de los historiadores más solicitados en diversos medios de comunicación catalanes, escritos, radio o televisión. Y en este caso nos hablará de Josep Tarradellas y la rumorología sobre el movimiento de capitales. Y aprovecho también para presentar a Josep Puig, profesor del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de esta universidad. Aquí tenía puesto director con un interrogante, pero ya es director del departamento. Y se nos podrá futuro director o ya nos dará la bienvenida como director. Se doctoró con una tesis sobre el PSUC y la Internacional Comunista en el contexto de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, consultando entre otros los archivos soviéticos y británicos. Ha publicado diversos libros y artículos sobre la materia, además de otros sobre la figura de Joan Comorera, los viajeros catalanes en el país de los soviets, que parece Tintín, ¿no? El exilio posterior en la URSS o la recepción de la Revolución Rusa en la izquierda española y catalana. Últimamente también es uno de nuestros historiadores más requeridos por los medios, ya sea para analizar la guerra entre Ucrania y Rusia o para comentar alguna decisión de Putin. Bueno, pues tiene la palabra Joan Escurias. Buenos días. La ponencia o la presentación es básicamente un episodio muy concreto, un caso de estudio, vamos a decir, que entra de lleno en el planteamiento del profesor Luis de la Ida Cal. Y bueno, se me pidió que hablase sobre Tarradellas y los rumores sobre este movimiento de capitales. Hablaré un poco de corrupción, aunque después de escuchar a Enric, igual sería mejor llamarlo tráfico, no propiamente corrupción, puesto que está en el marco de la guerra. Para ello, lo primero es conocer un poco al personaje, ¿no? a este joven Josep Tarradellas, quién era Tarradellas, para ver cómo luego se crea esta rumorología alrededor de su actuación durante la Guerra Civil. Josep Tarradellas nació en 1899 y básicamente es una persona formada a sí mismo, un self-made man, que lo que hace es estudiar en el CATSI, Centro Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria, se hace viajante de comercial a partir de su regreso del servicio militar en 1921, y básicamente es importante destacar que tiene este trabajo, lo mantiene hasta el inicio de la Guerra Civil. Este es un factor muy importante para el caso que estamos tratando, ¿no? Es decir, él lleva a cabo una actividad única al margen de la política entre el 21 y el 1931, cuando en 1931 entra como secretario de Macià y después como consejero de la Generalitat, alterna la política con la ocupación comercial. Es decir, que nunca deja de ser representante comercial, aunque tenga tiene su despacho en casa del metge, ¿no? En Vía Laietana, tiene a gente que trabaja para él, incluso algún delegado en Madrid. No dejará su actividad aunque la disminuya. Para entender también cómo se crea después la rumorología, lo que se conoce o no se conoce de Tarradellas, tenemos que pensar que desde 1921 hasta 1931-32 Tarradellas gana mucho, pero que mucho dinero. Es decir, cuando a principios de los años 30 le regala un Mercedes a su padre, porque no era el heredero familiar, y entonces le regala el Mercedes como para resarcirle de la situación, porque no tiene, su padre tiene un hermano mayor que recibe la herencia. Luego le compra una casa, un terreno donde edificaron una casa en Cervelló, en su población natal. La casa se la regala a su madre. Por tanto, después de 10 años es alguien que ha hecho mucho dinero. Y este es un dato clave a recordar, porque Tarradellas significa que Tarradellas no hizo su dinero con la política, sino que previamente ya era alguien que llega a la política con dinero
que ese es un factor distintivo también de otros políticos y que además quería remarcarlo porque consideraba que de este modo podía tomar sus decisiones políticas al margen de la política y por tanto opinar lo que le diese la gana porque tenía un sustento al margen de la propia política, no dependía de ella. Bueno, ya tenemos aquí este planteamiento. Entonces, lo que sucede a continuación es que durante los años 30 Tarradellas es la política que lleva a cabo o su actuación política lo que lleva es a tener básicamente dos grandes grupos de enemigos políticos. Uno es el representado por estos señores aquí, Cas, Badia, Chicota, los separatistas de la XEREC, de las Joventuts d'Esquerra Republicana Estat Català, que son básicamente gente que en los años 30, muchos de ellos, lo que aspiran, o casi todos, aspiran a estar integrados en la Consejería de Gobernación como agentes de policía y muchos de ellos pretenden haber seguido a Macià en la insurrección de Prats de Molló del año 26. La mayoría no estuvieron allí, pero como era una acción clandestina, todo el mundo podía estar. Entonces, el trabajo de Tarradellas como consejero de Gobernación es básicamente decirle a todo este grupo de jóvenes que él no ha llegado a la consejería para enchufar a gente, sino para que la consejería funcione. Entonces su oposición respecto a este grupo de separatistas le genera una confrontación que no le van a perdonar en adelante su actuación durante estos años, ¿no? Porque les limita un futuro profesional, puesto que muchos de estos separatistas no tienen una formación para acceder a otros posibles cargos, ¿no? Dependen de ser secretario de uno, del otro, etc. A partir del año 36, con la fundación del SUC y el inicio de la guerra civil, lo que sucede es que aparece un nuevo enemigo en este campo, que será el SUC, representado por Joan Comorera, que será la bestia negra de Tarradellas dentro del gobierno, Companys, durante toda la guerra. Es decir, la némesis, por así decirlo, de Tarradellas durante la guerra es Comorera. Es la persona con quien no va a tener un buen trato, no le soporta, no le cae bien, porque básicamente el SUC lo que pretende es comerse las bases de Esquerra Republicana, pretende llevar a cabo su política dentro del gobierno de la Generalitat, y entonces Tarradellas es el máximo representante de Esquerra Republicana en este gobierno. Por tanto, aquí ya deja configurados a dos núcleos que van a ser la base de la rumorología posterior respecto a Tarradellas. Durante la guerra, ¿qué sucede? Durante la guerra existe una necesidad de dinero, básicamente dinero ¿para qué? Para comprar armas. Esta compra de armas se tiene que llevar a cabo para que la Comisión de Industrias de Guerra tenga armas para sus fábricas, para poder luchar, para poder defender la República. Esta idea inicial es discutida entre si la idea fue de García Oliver o fue de Tarradellas, da igual, es decir, el presidente en el fondo de la comisión será Tarradellas y quedará escrita en una primera fase a la Consejería de Economía, de la que él es el consejero. Este es un factor importante porque en el momento de constituirse la comisión se reparte básicamente en cargos de Esquerra, de personal de la CNT, que son los técnicos, y luego algunos militares. Pero por la primera composición que hubo, el SUC, los comunistas quedan apartados de esta comisión de industria de guerra y siempre tratarán de laminar el poder de Tarradellas dentro de esta comisión, incluso cuando el gobierno de la República, a través de Indalecio Prieto, etc., intente quedarse en las fábricas o tutelar esta comisión, se pondrán a favor, de acuerdo con Prieto, para que la Generalitat pierda poder en este sentido y esta comisión pase a depender del gobierno de la República. Es una pugna que se mantiene durante toda la guerra. He puesto en cursiva el año 38 porque en
este año ya la comisión está bastante moribunda, ¿no? Pero este es un factor añadido a lo que va a pasar a continuación. Al inicio de la guerra, lo que sucede es que estos dos consejeros, en agosto y en septiembre, Martí Esteve, que para quien no lo conozca, Martí Esteve y Joan Puig i Ferrater, uno de ERC y otro de Acció Catalana, son enviados a París, y son enviados a París con el encargo de abrir una oficina, una delegación para comprar armas, por tanto con dinero del gobierno de la Generalitat. Uno es de Acció Catalana y el otro es de Esquerra Republicana, que son básicamente el partido mayoritario de la Generalitat y un pequeño partido, vamos a decir, de centro izquierda, vamos a decir, en la Generalitat. Entonces, una vez están desplazados en París, ¿cómo se obtienen los fondos para comprar estas armas? Básicamente de tres formas. Una, a través de la confiscación de bienes particulares de gente supuestamente facciosa, enemigos de la República, grosso modo, de la Generalitat, entrega obligada de joyas, de oro, de plata, etc. Y después, a finales de agosto del 36, a través de la intervención de las sucursales de Hacienda y del Banco de España en Barcelona y Tarragona, que son operaciones apoyadas, dirigidas básicamente por Josep Tarradellas, porque consideró simplemente que si no se intervenían estas sucursales, la Generalitat no podría subsistir, no tendría dinero, y pues la Generalitat quedaría en un plano secundario totalmente tutelada por el gobierno de la República. Entonces llevan a cabo estas intervenciones, la última contraria evidentemente al querer del gobierno de la República. Vale. Entonces, ¿qué sucede? Estos fondos que se consiguen para tratar de comprar armas se trasladan a París, pero en París hay demasiados compradores. Es decir, en el mercado negro prácticamente hay más compradores que vendedores. Y seguro que es decir, está comprando la Generalitat, representada por ERC y por Acció Catalana, está comprando armas también una Consejería de Defensa, dominada al menos durante un tiempo por la CNT, están comprando los partidos directamente, están comprando los sindicatos, está comprando el gobierno de la República y está comprando el gobierno vasco. Es decir, todo el mundo está comprando armas en el mercado negro, por lo tanto, al final las pistolas suben de precio y además escasean. Es fácil engañar a los propios compradores, vendiendo armas viejas, sin funcionamiento, en fin, de todo lo que ya sabemos lo podemos imaginar. Entonces, esta situación de la oficina entre comillas, de París, se complica cuando a partir de otoño del 36 tenemos estos dirigentes ayudados por técnicos de partidos de Esquerra Republicana y de Acció Catalana, con una nueva presencia de dos figuras más, que serían Ventura Gasol y Josep María Espanya. Estos son consejeros que básicamente han sido perseguidos por la FAI, entonces se van en otoño a París, pretendidamente Gasol, por ejemplo, para montar una exposición, etcétera, pero lo que hacen es básicamente irse marcharse para que no les asesinen, y entonces se suman, los dos son de Esquerra Republicana, y se suman a la gestión de esta oficina. Por la documentación existente, básicamente podemos saber que las compras oficiales de la Comisión de Industrias de Guerra se llevaban a cabo a través de este banco, del Credit Lyonnais, y otras compras se hacían a través de la Banca Nacional, del Comercio de la Industria o otros bancos. Entonces, a partir de este momento, del otoño del 36, lo que sucede aquí es que esta oficina de París, la gestión de esta oficina ya se ha fundido o confundido con los propios partidos políticos que forman parte del gobierno, al menos unos cuantos, ¿no? Que también forma parte del PSUV, forma parte la misma PNT, ¿no?
esta compra de armas que lleva a cabo la oficina, ¿para quién es? Es para el gobierno, pero la dirigen Esquerra y Acció Catalana. Este va a ser un tema clave también para la rumorología que se creará a posteriori. ¿Quién es que compra las armas? ¿Y para quién? Tarradellas, durante la Guerra Civil, realiza distintos viajes a París, a Toulouse, a Perpiñán, para sacar dinero para colocar maletas con objetos y dinero. Esto está documentado con vuelos y con informaciones también respecto a estos múltiples viajes de Tarradellas, que llega un momento también que son viajes para visitar a la familia, porque la familia desde octubre del 36 también, su familia también está fuera, y entonces estos viajes, la FAI está al corriente de la actuación de Tarradellas. Y este es un tema relevante porque la figura de, por ejemplo, de Aurelio Fernández, muchas veces se dice, ¿no?, que se apunta que Tarradellas es condescendiente con la CNT y la FAI, lo es por motivos de ideología política en ocasiones, pero también lo es porque los informantes de la FAI tienen mucha información sobre quién es Tarradellas y qué hace en ese momento. Por tanto, tiene que andarse con cuidado. En el caso de, seguro que muchos conocéis el caso de los maristas, ¿no?, el tráfico con maristas a cambio de dinero, en el cual está metido Aurelio Fernández por detrás. Tarradellas no entra directamente en esta cuestión porque tiene el peligro de que todo este sector de anarcosindicalistas también conocen sus actuaciones. Además, pese a que Tarradellas continúa bloqueando la presencia de los comunistas en la Comisión de Industria de Guerra, Tarradellas es seguido por miembros del Partido Comunista y del SUC a través del SIM, y estos están al corriente de la evasión de capitales que lleva a cabo Tarradellas, ¿no?, a través de estos viajes. Por lo tanto, están al corriente de la actuación, vamos a decir así, de Tarradellas, de este tráfico de dinero al exterior para la compra de armas. Que se puede suponer, evidentemente, que es para el gobierno de la Generalitat, pero como se han fundido los partidos con el gobierno, también a la vez no puede quedar claro si es por uno o por otros. Además, Tarradellas, a partir de básicamente del año 37, cuando ya ve que la guerra, puesto que él es uno de los principales dirigentes, la guerra es probable que se pierda o que acabe mal, comienza a comprar arte para poder subsistir en el exilio o en lo que pueda suceder a continuación, porque sabe que la moneda al final no va a valer nada, y entonces lo que hace es invertir en arte. ¿Y cómo lleva a cabo esa inversión? Pues a través de su suegro. Su suegro es la figura que compra cuadros en Barcelona, básicamente, en galerías barcelonesas, y luego lo hará a través de Melcior Font, que es el secretario de Ventura de la Sol, este consejero que hemos visto que sería para París, el consejero de Cultura, al que él sustituye, a la Sol que sustituye durante 2 meses, ¿no? Y Melcior Font lleva a cabo compra de diferentes cuadros, ¿no? Por ejemplo, un Picasso, un dibujo de Picasso, valorado en 6.000 francos franceses, y luego compra, pues, en las galerías de Barcelona cuadros de Maifrén, de la Serra, todos estos que veis aquí, Camarasa, etc. Y llega a tener 2 cuadros de Salvador Dalí, que son La noia de Figueras, que es esta que veis aquí, y otro que veremos más adelante, que es el eco antropomórfico, también de Salvador Dalí. Entonces tenemos ya, vamos perfilando, ¿no?, casi todo el cuadro, esta figura de Tarradellas, alrededor de esta inversión, no vamos a decir corrupción, sino inversión, y por supuesto en un cuadro con una historia de corrupción, sobre todo en Cataluña, no puede faltar Suiza, ¿no? Entonces, Suiza, ¿qué hace? Pues Tarradellas envía a su madre y a su esposa, abren una cuenta personal en agosto del 38 en Ginebra, en la sociedad del Banco Suizo,
por si acaso, ¿no? Para tener un dinero ahí por si acaso. Y en septiembre de 1939 la familia Tarradellas compra la finca de Clos-Morny en Saint-Martin-les-Vosges, cerca de Tours, que justamente está al lado de otra finca que compra Ventura Gasol. El comprador de esta, o sea, la persona que hace las exploraciones para comprar las fincas, es Monsieur Font, es este secretario de Gasol, ¿no? Es esta finca, la que vemos aquí cuando ya era presidente, ¿no? Que están por los viñedos de Saint-Martin. Entonces ya tenemos el cuadro completo. Cuando termina la guerra, a finales a inicios del 39, lo que ha pasado es que la Generalitat cada vez está con menos fondos, tiene menos fondos porque Negrín ha reclamado los fondos. Dentro del gobierno de la Generalitat hay una pugna de decidir si se dan estos fondos o no a la República, es decir, si de algún modo se defiende quedarse los fondos de la Generalitat y cómo se van a defender. Y básicamente Tarradellas, Carles Pissunyer, que sería el consejero de Cultura, aquí curiosamente todo el bloque del SUC están en contra de dar estos fondos al gobierno de la República, y quien sí que está a favor es Lluís Companys, que a menudo se le etiqueta, ¿no?, de muy mala manera en este periodo, pues estaría a favor de dar estos fondos a la República. Básicamente no hay opción, porque Negrín lo que está planteando es que si no se los transfieren por las buenas, pues al final su guardia de carabineros se lo va a sacar por las manos, ¿no? La primera entrega ya es en otoño del 38 y en febrero del 39 se da la última entrega ya cuando han cruzado la frontera. Entonces aquí se transfieren valores de cotización internacional, oro, plata, más de 30 millones de pesetas, pero no sabemos tampoco la cantidad exacta, ¿no? Como sabido, Companys y el Lehendakari Aguirre le piden a Negrín que muy bien le han dado este fondo, pero ellos podrían ser también parte de las personas que gestionasen estos bienes de la República. Y el socialista se niega, ¿no? Al principio parece que van a crear un comité llamado de los 5 presidentes, ¿no?, los presidentes de las autonomías, el presidente de la República, de las Cortes, etc. Pero al final esto no se lleva a cabo, y por tanto lo que sucederá a partir de este momento es que básicamente tendremos dos caminos distintos que marcarán la salida marcarán el exilio y la salida del exilio de Esquerra Republicana y del Partido Nacionalista Vasco. Es decir, el PNV no entrega estos fondos cuando cae Bilbao, sino que se los llevan fuera, y el propio consejero de Hacienda, el Pedro de la Torre, dice pues, que entregar los fondos a la República es una locura, porque por eso tendrían la posibilidad de maniobra. En cambio, los fondos de la Generalitat, puesto que se han subsistido hasta el final, se entregan a la República, y por tanto, al cruzar la frontera, se quedan sin capacidad de montar esta red clientelar que sí que será capaz de mantener durante el exilio el Partido Nacionalista Vasco. Y esto explica también por qué un partido llegará más o menos a los años 70 con unas condiciones y el otro llegará a los años 70 prácticamente devastado. No ha podido mantener a toda esta clientela. ¿Qué es lo que sucede durante el exilio precisamente? Fijémonos, por ejemplo, en el expediente del Tribunal de Responsabilidades Políticas franquista, se dice de Tarradellas que enviaba oro, plata, platino, alhajas en maletines especiales desde el Prat, ¿no?, en avión al extranjero. Y esto era cierto, es decir, esta información es cierta. Y se dice también que de Agullana, ¿no?, de una población del norte de Cataluña, se había llevado 2 saquitas con la colección numismática de la Diputación de Barcelona, así como objetos de oro y plata de gran valor. Esto yo no sé si es cierto. Si es cierto, sería una ironía, porque cuando regresó fue presidente de la Diputación de Barcelona. No sé si en algún momento pudo colocar la colección de vuelta. Pero en cualquier caso, es lo que decía el expediente del tribunal. Y luego aquí empiezan a aparecer figuras como
como este personaje de aquí, que es Joan Llosà, que es diputado de la Unión Socialista de Cataluña, después del PSUV, ¿no? que habla de Tarradellas como un vulgar delincuente que se ha lucrado con el dinero de las cajas privadas de los bancos de Cataluña, con negocios sucios a través de la Comisión de Industria de Guerra, las joyas de las mujeres catalanas. Por tanto, aquí hay un fondo de verdad, no es que se haya lucrado personalmente, pero el fondo de donde sale todo este dinero es cierto. Y luego añade que no se le conocían bienes de fortuna antes de julio del 36, ¿no? Y que en el exilio vivió como un príncipe, lo que es absolutamente falso, ¿no? Es decir, es probable que Llosà no conociese el desarrollo anterior de Tarradellas, pero como he dicho, Tarradellas tenía dinero, mucho dinero antes de la guerra. Y durante el exilio no vivió precisamente como un príncipe, ¿no? Bueno, tenemos unos rumores por parte de enemigos, evidentemente, y luego tenemos, como no puede faltar de otro modo, el rumor del amigo, ¿no? O del amigo sería los rumores de Puig i Ferrater. Seguramente nacen de un descontento en el reparto de estos fondos. Lo que sucedió es que en algún momento del fin de la guerra civil o del momento al inicio del exilio, estos fondos que quedaron en París, una parte de estos fondos que no se utilizaron, comisiones, no se sabe exactamente la cantidad que pudo haber, se repartieron. Y Puig i Ferrater explica las personas que recibieron parte de estos fondos en una reunión en el Hotel Camon de París. Se llega a hablar incluso de comisiones del 5%. Eso es difícil de verificar, pero según Puig i Ferrater, las personas que recibieron dinero fueron Tarradellas, que tendría un sentido, el Consell d'Espanya también tendría un sentido, Lluís Prunet, el consejero también tendría un cierto sentido, Luis Mestres, que era como el adjunto de la Secretaría de Esquerra Republicana y era un íntimo de Tarradellas, podría tener un sentido, Joan Lluís, como cónsul de Toulouse, podría tener un sentido incluso. Además hay no la he añadido aquí porque no la tengo del todo trabajada, o sea, tengo indicios pero no la tengo del todo trabajada, y es que hay agentes de policía que durante la guerra civil, en el exilio y a través del consulado de Toulouse, pues manejaban joyas y oro, etc. Joan Casanovas, en esta lista de nombres, es el señor de la imagen, carece de sentido porque Casanovas realmente en este momento ya estaba vilipendiado y estaba ya muy apartado de lo que era el núcleo de Esquerra Republicana. Había intentado, además con las rebates, sustituir a Companys, por lo tanto parece poco creíble. Ventura Gasol tendría sentido, el presidente Companys tendría sentido también. Su esposa, bueno, estaría por allí, pero no la he puesto en rojo porque a priori no tendría mucho sentido que recibiese dinero. Martí Esteve sí, porque era uno de los de la oficina, y Joan Comorera de entrada no tendría mucho sentido que recibiese dinero porque no estaba en esta oficina inicial que, como he dicho antes, manejaban básicamente Esquerra y Acció Catalana. Por tanto, en los rumores de Puig i Ferrater hay una parte que parece cierta y una parte que pudiese ser inventada o con nombres añadidos así a la tuntún, ¿no? sin una base real respecto a los repartos. En cualquier caso, lo que parece cierto es que tampoco había mucho a repartir. Es decir, se repartió dinero, puede ser, pero la cantidad de dinero que se repartió no pudo ser mucha porque la Esquerra Republicana realmente tuvo muchísimas dificultades para subsistir durante el exilio, y las personas antes mencionadas no son personas que en ningún momento durante el exilio tengamos muestra de que realmente tuviesen un exilio dorado o no tuviesen dificultades de subsistencia, ¿no? Ni Companys, por supuesto, ni su mujer Carme Ballester, que tuvo que dedicarse a hacer de modista hasta los últimos días para subsistir, con ayudas de Tarradellas, con ayudas después del gobierno alemán, en fin, es decir, que
Carles Pisunyer tuvo que trabajar para la BBC, luego se fue a Sudamérica, en fin, todos estos nombres que se han puesto encima de la mesa, todos estos nombres que hay aquí, no tuvieron facilidades en el exilio. Por tanto, el dinero que pudo haber o que pudiesen haber conseguido no pudo ser mucho. La Generalitat, por supuesto, vivió básicamente a través de los fondos de la SER y sobre todo de la JARE, y luego con ayudas del Gobierno de la República más o menos hasta cerca del año 50. Después ya estas ayudas ya se terminaron, ¿no? las pocas que había, ¿no? Durante todo este mandato del presidente Guerra. Bien, ¿cómo subsiste Tarradellas en el exilio? Básicamente, pues básicamente subsiste porque no trabaja, pues que se dedica a la política, y ya no es comercial, ya no es viajante de comercio. Tenía ya voy terminando, una empresa de fabricación de botones, la Botonie, que la tenía en Barcelona, y luego la trasladaron en París, pero esta empresa no cambió la maquinaria, no mejoró los botones, se hundió. Entonces perdieron mucho dinero, o sea, tampoco le funcionó. ¿Por qué? Porque él no estaba directamente vinculado encima del negocio, y por tanto lo que hizo fue venderse los cuadros que había comprado, adquirido en Barcelona y en París, ¿no? La Noia de Figueras, por ejemplo, se la regaló a Joan Casanellas en noviembre de 47, se la regaló porque Casanellas le había ayudado económicamente, por tanto era un cambio de favor, ¿no? En ese momento Casanellas estaba en México. En mayo de 61, es un momento clave para Tarradellas, ya lleva casi 6 años de presidente, desde el 54, entonces se vende el dibujo de Picasso con la mediación de Joan Alavedra, que era uno de sus amigos. Alavedra podía entrar en Cataluña, y entonces gestiona con algunos galeristas esta venta, y le dice que lo hace, por lo que consta en las cartas, lo hace por más de 13.000 francos franceses. Y en junio de 61, quizá la venta más famosa es este cuadro de aquí, ¿no? El eco antropomórfico de Dalí, que con la ayuda del propio Dalí y de Jaume Miraviñas, comisario de propaganda y establecido en Nueva York, pues venden este cuadro por $8.000, de los que al final Tarradellas obtendrá unos 6.000 y pico por el dinero que tiene que pagar, etc. ¿No? Básicamente, estas son las ventas o los intercambios mayoritarios de arte. Seguro que hubo más, ¿eh? Y para finalizar, al final, esta persona, este rico, Josep Tarradellas, ¿no? En realidad es una persona que subsiste en el exilio a través de las múltiples hipotecas que va poniendo encima de San Martín Lego. Cuando se vendió la finca a la familia Tattinger de vinícola, ¿no? Que querían los viñedos para fabricar champán, como vemos aquí, ¿no? En la postal, vemos en la botella. La familia Tattinger lo que hizo fue comprar los viñedos y la casa. No querían la casa, pero por la ley francesa del momento no podían comprar una cosa sin la otra. Por tanto, lo que hicieron fue comprar las fincas, trabajaron las fincas y le alquilaron la casa a Tarradellas. Esta finca tenía 5 hipotecas, que Tarradellas no vivía como un príncipe, como decía Fronchosà. Además, sabemos que cuando le llamaban de las tiendas, de la carnicería, de cualquier tienda, siempre atendía al teléfono su mujer, y según quién era, le decía que no estaba en casa porque no quería atender a las deudas que tenía, ¿no? Las deudas que tenía. Además, se había encontrado en el exilio que los fondos que pudiese tener en Suiza, por una ley de Suiza del momento, cuando pasó 2 años en el exilio, tampoco pudo sacar el dinero de los fondos. ¿Por qué? Porque las cantidades estaban acotadas. Podía sacar 1.000 francos franceses al mes, pero no podía, suizos al mes, pero no más, ¿no? O sea, tampoco le acabó de funcionar eso. Y, por tanto, hasta el 73, hasta su regreso, Tarradellas vivió de alquiler en esta casa. No se vendió, como es notorio, el archivo, que por haber dado dinero de más, pese a que Jordi Pujol incluso le dijo que si le sobraba dinero del que él
le iba a dar para comprar el archivo, él le aconsejaría dónde invertirlo. Afortunadamente para Tarradellas no lo hizo. Y la conclusión, aunque seguro que hay más, ¿no? No sabemos la cantidad exacta de dinero que sacó esta oficina de París o que sacó Tarradellas, no han quedado trazas, es lógico. Es probable que se repartieran fondos, la música está, parece que en diferentes caras existe esta documentación. Por tanto, los rumores, la rumorología tiene una base sustantiva de verdad, es decir, estos procesos tuvieron lugar, pero a la vez tienen un componente de falsedad respecto a la figura del propio Tarradellas o a la propia PPC en el exilio, ¿no? como adinerado. El origen de los rumores se sitúa básicamente en estas dos escuelas de enemigos, ¿no? En los separatistas y en los comunistas, además del enemigo propio que sería Puig Ferrater, que era un personaje interesante también porque estuvo viviendo una temporada en la casa de Ventura Gasol cerca de Tarradellas, y Ventura Gasol tuvo que sacarle de casa, pero el tío no se iba ni a empujones, ¿no? Y al final un elemento que también podemos trazar un paralelo hasta la actualidad, ¿no? Hasta estos mismos días, se confunde la acción de los partidos con la de gobierno, ¿no? Que no queda claro exactamente qué es lo que hace Esquerra y Acción Catalana y lo que hace el gobierno